Digan conmigo, mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón el mejor terreno. Yo hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, para bendición de mi familia, de mi iglesia, de mi país y las naciones. Y todos digan conmigo, amén. Y así de pie, abran su Biblia en segunda carta a los Corintios 4:8. Le pido por favor si me traen un vasito de agua, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Pónganse en pie, por favor, hija. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Y dice la palabra de Dios así. Segunda de Corintios 4:8. Si usted no trae Biblia, lo va a poder ver en la pantalla. Dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a orar un momento. Señor, gracias, Señor, porque hoy podemos decir esas palabras juntamente con el apóstol Pablo. Y queremos estar conscientes, Señor, que si tú nos has traído aquí es por una razón. Permíteme compartir este sencillo mensaje. Señor, dame palabra. Señor, dame sabiduría, pero también que la palabra pueda entrar en el corazón de cada persona, Señor, y nunca salga. Que dé fruto al 100%. Padre, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo y habla acerca de esos contrastes que llegan a ocurrir en la vida de todo cristiano, situaciones que momentáneamente son adversas, pero que a pesar de la adversidad y el tamaño de la situación que pueda haber en nuestra vida, el Señor declara a través de esta palabra que a pesar de todo, estamos en pie. Dice el apóstol Pablo que estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Ustedes han pasado en una tribulación tremenda? Todos, ¿verdad? Dice, pero el apóstol Pablo dice, pero no te angusties. No angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Les ha pasado eso? Perseguidos, pero no desamparados. Pareciera como que de repente el Señor ya nos dejó. ¿Dónde está, Señor? Pero dice el apóstol Pablo, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ya estás en el piso, pero no estás destruido. Pablo habla con franqueza sobre las dificultades de la vida. Como en momentos difíciles en la vida de cualquiera de nosotros que podamos estar pasando, el Señor dice, amados hermanos, que Él está con nosotros. Todos hemos pasado por situaciones de dificultad, todos hemos pasado por situación de adversidad, todos hemos pasado por enfermedad, por tribulación, por persecución. Quizás alguien ha levantado su lengua para hablar de ti, pero el Señor nunca te va a dejar. Quizás alguien te está persiguiendo, quizás tienes los acreedores, quizás tienes situaciones donde dices, de esta no voy a salir, mi hogar se está destruyendo, se está desbaratando, no tengo futuro. Pero el apóstol Pablo hace declaración, desesperados. Una persona que está en apuros no puede caer en desesperación.
Una persona que está atribulada no puede caer en angustia. Una persona que está siendo perseguida no puede sentirse desamparado. Y una persona que está en el piso no está destruido. No significa que está destruido. Y Pablo habla con toda transparencia acerca de esto. Y pone las cartas sobre la mesa para poder entender, amados hermanos, que todos pasamos por esas situaciones y probablemente algunos de ustedes están pasando por una situación de dificultad, de adversidad, y el Señor, podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, y lo voy a leer en Nueva Versión Internacional: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y probablemente usted se ha llenado de problemas, probablemente usted se siente solo y que quizás no lo aman, quizás se ha sentido de esa manera, quizás le ha llovido, decimos acá en México, le ha llovido sobre mojado. Quizás usted se ha sentido como Jonás. ¿Cómo se sintió Jonás dentro de la ballena? Lo único que había era, tocaba para acá, ballena, 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 ballena. Donde quiera había ballena. Y una persona que se siente así dice: no hay esperanza. Pero Jonás no perdió la esperanza, porque él tenía un Dios grande y maravilloso. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Nunca te sientas desamparado de la mano de Dios. Pero Pablo, en un punto del tiempo, cuando él estaba predicando la palabra por las diferentes ciudades, de repente los romanos lo capturaban y lo metían a la cárcel, no por un año, incluso lo metían por años. Las mejores cartas del apóstol Pablo fueron escritas en la cárcel. El libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses, es una carta que le conocemos como la carta del gozo. Y saben que esa carta del gozo, de la alegría, fue escrita en la cárcel. Podemos estar en una situación de adversidad, amados hermanos, pero las circunstancias no marcan, amados hermanos, lo que nosotros vivimos en el Señor. Gracias, Señor. No determinan nuestra relación con Dios. Entonces, amados hermanos, Pablo así se sentía, pero él sabía que tenía un Dios grande. Abatido, una persona decaída, sin ánimo, arruinado, devaluado, sin salida. Perplejo es una persona que se encuentra sin respuestas. ¿Se han sentido así, que no hay respuestas? ¿Qué voy a hacer? No encuentro respuesta. Nadie me da respuestas. Doblo mis rodillas y no encuentro respuestas. Amados hermanos, pero aquí la palabra de Dios nos dice: pero no me voy a desesperar. Tal vez te encuentres en una situación así. Kenneth Weist, una persona, dijo: estamos desconcertados, no sabemos a dónde acudir, pero hay medidas que podemos tomar y recursos que podemos obtener. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar. Ahora lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: por todos lados nos sentimos, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. En Palabra de Dios para Todos dice: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos van a destruir. Amados hermanos, eso es la voz de un cristiano. Es la mente de un cristiano. No se siente nunca destruido.
Levántate cuando te derriben. No renuncies. Nunca digas, ya no voy a seguir adelante porque esto me está trayendo muchas dificultades. La vida del cristiano es una vida llena de pruebas. Hay situaciones difíciles, las cuales van a formar tu carácter. Un jovencito que está preparándose para ser un gran soldado no va a prepararse acostado sobre una cama. Va a tener que salir al campo para entrenar. Va a tener que el entrenador le va a gritar en el oído y él va a decir, sí señor. Este soldado se va a tener que mover de un lado para otro. Va a tener que librar obstáculos. Va a tener que caminar en el agua sucia. Va a tener que meterse en una cueva, va a tener que brincar sobre las piedras, pero es la única manera como él va a formar un carácter de soldado. Y usted y yo somos soldados. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios no nos llamó a sentirnos bien. Dios nos llamó a ser soldados de Jesucristo. Pablo lo declara en su segunda carta a Timoteo cuando dice que el soldado se somete a una disciplina, y usted y yo somos soldados, pero entiendan ustedes, nunca van a ser destruidos. El Señor estará con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Probablemente usted se siente en dificultades en sus finanzas, con su familia, con su salud. Quizás hay malas noticias. Quizás llegaron momentos de dificultad. Miren, mi teléfono suena todo el tiempo. Pero he aprendido a decirle al Señor, Señor, que esta llamada que voy a recibir, tú tomes el control. Amados hermanos, seguido los hermanos me hablan para decirme buenas noticias, pero en algunas ocasiones me hablan para decirme malas noticias. Pero sé que el Señor tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Siempre cree que el Señor tiene el control. Él nunca falla. Nunca pienses que está destruido. El último capítulo de tu vida aún no se ha escrito. Hay muchos capítulos que se van a escribir mañana. Hay muchos capítulos que se van a escribir en tu vida. El hecho de que estés aquí significa que Satanás no ha podido destruirte. Mi esposa bien lo dijo hace un momento. Amado hermano, hoy recibimos a toda la congregación y esa es una realidad de que el Señor no nos ha dejado. El Señor está con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quizás no sabes qué hacer, pero Dios te va a ayudar. Dios nunca te va a abandonar. Pablo enfrentaba problemas por todos lados, pero él nunca decidió renunciar. Probablemente en algún punto del tiempo Pablo se vio tentado a renunciar, pero no lo hizo, porque la Biblia dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Les voy a decir 3 cosas que a veces nos pueden derribar y les voy a pedir que las anoten si usted tiene pluma y un cuaderno, que siempre debemos de traer una pluma y un cuaderno y poder tomar nota de todo esto. Número 1, aquellas cosas que nos pueden derribar es el pecado. El pecado te puede derribar. El pecado ha derribado a mucha gente. Mucha gente que usted hoy vea que ya no busca de Dios es porque el pecado es un dardo del enemigo que Satanás usa para destruirte. No hay mejor dardo para que tú te alejes de Dios que el pecado. El pecado destruye tu ministerio. El pecado destruye tu vida. El pecado destruye tu hogar. El pecado destruye tu relación con Dios. Mata tu pecado, porque si no, tu pecado te va a matar a ti.
Quizás cuando usted volvió a cometer un pecado, quizás usted se diga a sí mismo, volviste a cometer la misma tontería, ya no mereces ir a la iglesia, eres un hipócrita, no vayas a la iglesia, mira, siempre caes en el mismo error. El pecado, amados hermanos, es el arma que Satanás usa para que usted se aleje de Dios. Muchas veces usted ni siquiera necesita al diablo para que lo acuse. Usted se acusa solito. Usted dice, mira, eres un pecador, no tienes que ir al templo, eres un hipócrita. Y todos los que van al templo son hipócritas. Eso es lo que dice nuestro pecado. Nuestro pecado. En mi vida ministerial como pastor me he dado cuenta que el pecado es el arma más poderosa que Satanás usa para que usted se desanime, para que usted se salga de la fe. En la Biblia yo encuentro a dos personas que están juntas, una detrás de la otra, y nos habla que estas dos personas cometieron pecados similares, solo que una se levantó y la otra se quedó tirada. Escuchen, allá en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 69, la Biblia me dice que había un hombre llamado Pedro. ¿Cuántos saben de Pedro? Pedro no es el vecino que vive cerca de usted. Pedro, el que nos habla la palabra de Dios, fue un hombre el cual el Señor le dijo, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dice, Señor, nunca te voy a negar. Si es necesario, voy a dar mi vida para que tú no tengas que ir a la cruz. Jamás te voy a negar. Siempre voy a estar contigo. Siempre voy a estar a tu lado. Y el día que el Señor Jesús estaba allá en el pretorio, la Biblia nos dice que las personas dijeron, tú eres del Nazareno, hablas como el Nazareno. Y dice la palabra de Dios que Pedro negó rotundamente, no lo conozco. No solamente lo negó, sino que maldijo. En otras palabras, amados hermanos, él ocupó palabras altisonantes para que se desmarcara de Jesús, para que no se pareciera a Jesús. Yo no lo conozco, dijo Pedro. Y lo hizo otra vez. Otra mujer se acercó y una vez más negó a su maestro. Y otra vez alguien le preguntó, ¿tú eres de él? Dice, no lo conozco, entiendan. No lo conozco. Entonces dice la palabra de Dios que él se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. En ese momento Pedro se fue a solas y lloró amargamente y dijo, perdóname, te negué, Señor, te negué. Y dice la palabra de Dios que Pedro más adelante fue restaurado. ¿Quién creen ustedes que dio el primer discurso días después? Pedro. Pedro ganó a 3,000 personas en una sola predicación. Fue derribado, pero no destruido. ¿Cuánto dicen amén? Pedro fue uno de los pilares de la iglesia cristiana en sus orígenes, porque, amado hermano, él sabía que podía ser derribado, pero no iba a ser destruido. Puedes llegar a fallar, puedes llegar a pecar. No te estoy dando permiso, Dios no te está dando permiso. Pero si te llegas a caer, levántate, no te quedes allí tirado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por otro, y vean lo que dice Mateo 26, 69. Mientras tanto, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todo, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde la otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret.
Y él lo volvió a negar, jurándoles a ese hombre: no lo conozco. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, se te nota en tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro falló, pero pidió perdón. Pero hay otro hombre, el cual se llama Judas. La palabra de Dios dice que este Judas negó a Jesús. El pecado de Judas y el pecado de Pedro no eran distintos, eran iguales. Uno lo negó, otro lo traicionó. Pero, amados hermanos, Judas cometió un grave error, que él se quedó tirado, él se fue a ahorcar. ¿Por qué? Porque él no entendió que cuando llegas a fallar, tienes que levantarte, no te tienes que quedar allí tirado. Mateo 27:1 dice: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús, y lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Ojo, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Usted puede sentir remordimiento cuando peca, pero vuelve a pecar. El remordimiento es de que su espíritu le dice a usted: la regaste, echaste a perder las cosas, le fallaste a Dios. Pero el arrepentimiento dice: te duele que pecaste, lloras por haber pecado, pero dejas de cometer ese pecado y transformas ese error que tú cometiste, lo dejas atrás y tu vida es transformada. ¿Cuánto dicen amén? Y luego dice aquí: y devolvió las 30 piezas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Y he pecado, dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y saliendo de allí luego fue y se ahorcó. Eso hacen muchos cristianos. Cuando cometen un pecado, cuando cometen un error, lejos de arrepentirse, lejos de levantarse, lo que hacen es, van y siguen pecando. Se alejan de Dios, se olvidan de Dios, cortan su relación con Dios. Ya no les importa más seguir adelante, solamente sintió remordimiento. Judas se autocondenó. Es probable que muchos de ustedes se hayan autocondenado en un punto del tiempo. Muchos tratan de justificarse, tratan de hacer buenas obras, pero nada de eso les va a ayudar. Tanto Pedro como Judas cayeron. Uno se levantó, pero el otro se fue y se ahorcó. Número 2, algo que puede hacerte derribar son las tragedias. Yo no sé si usted ha pasado por tragedias. Pues yo no tengo tiempo para contarle a usted todas las tragedias que hemos vivido como familia. No tengo tiempo para narrarle a usted todas las situaciones adversas, pero sí le puedo asegurar, y los hermanos que me conocen desde hace tiempo sabrán que hemos pasado por situaciones de verdad de dificultad, de verdad de situaciones que muy pocas personas pueden soportar, porque las tragedias son usadas también para alejarte de Dios. Las cosas difíciles de la vida suelen separarte de Cristo. La palabra de Dios nos habla de una mujer llamada Ruth. Usted tiene que leer en esta semana el libro de Ruth. Le voy a pedir que lo lea. La palabra de Dios nos habla que esta mujer era una mujer
que fue conocida allá en Moab por Noemí, su suegra. Bueno, porque les voy a contar que Noemí estaba casada con un hombre llamado Elimelech. Y esta mujer vivía en un lugar llamado Belén. Allá Belén Efrata, porque hay Belén de Judea y Belén Efrata. Y allá en Belén, que la palabra Belén significa casa del pan, ya no había pan. Hubo un hambre muy grande allá en Belén. No había comida, no había lluvia. Y entonces su esposo Elimelech le dijo a su esposa Noemí: vámonos a aquel lugar llamado Moab, porque allá vamos a encontrar comida. Es como cuando un mexicano dice: vámonos a los United States para ir a conseguir algo de comida, ¿no? Porque aquí ya no hay nada de comer y se van a Estados Unidos a tratar de conseguir algo de comer. Y eso es lo que hizo justamente esta mujer llamada Noemí con su esposo Elimelech. Se fueron. Y allá se fueron con sus 2 hijos. Por cierto, uno de sus hijos se llamaba Malón. ¿Quién le pondría así a su hijo, Malón? Y el otro se llamaba Kelión. Y se fueron por allá a vivir a aquel lugar llamado Moab. Pero allá en Moab, pasado el tiempo, mueren sus 2 hijos, Malón y Kelión, que por cierto, Malón y Kelión significan enfermizos. Se murieron allá. Y también poco después murió Elimelech. Se murió también allá. Las 3 se quedaron sin esposo. Se quedaron viudas. Y empezaron a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, amados hermanos, reúne Noemí a sus nueras y les dice: hijas mías, regresen a sus ídolos. Váyanse a donde ustedes pertenecen. Yo me voy a regresar a la tierra, a mi tierra natal. Me voy a regresar allá. Porque el Dios que me pudo haber bendecido, el Dios de toda suficiencia, me abandonó. Escuchen las palabras de Noemí. Me abandonó mi Dios. ¿Cuántos expresan así de Dios? El Dios que me pudo haber bendecido me dejó, me quitó a mis hijos, me quitó a mi esposo, me quitó toda posibilidad. Y se regresó a su casa. Pero antes de eso le dijo a sus nueras: regrésense. Entonces ahí encontramos cómo esta Ruth le dice: no, Noemí, no te vas a deshacer de mí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Me voy contigo. Y le dice: no tienes que hacerlo, le dijo Noemí. La otra llamada Orfa, esa sí dijo: yo sí me voy, yo que me voy a ir contigo. Dice la palabra de Dios que una vez que llegaron allá a Belén, la gente los saludaba y decía: mira, ya está Noemí, ya regresó acá otra vez. Y Noemí le dice: no me llame Noemí, llámeme Mara, amargada. La palabra Mara significa amargada. ¿Cuánto dice? Ya no me llames, ¿quién se llama de aquí Dulce? ¿Alguien se llama Dulce? Nadie, ¿verdad? Pero que si usted se llamara Dulce, diría: ya no me llames Dulce, llámame Amarga, porque me ha ido mal. Ya no me llames Roger, llámame el pobrecito, porque todo me ha salido mal, ¿no? Amado hermano, pero un cristiano no dice eso. Dice la palabra de Dios que esta Ruth se levantó y le echó ganas, fue a conseguir comida con una actitud maravillosa. Se levantó, hizo cosas maravillosas y Dios la bendijo, porque Dios bendice a los agradecidos, aún en las situaciones difíciles, derribados, pero nunca destruidos. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Ruth tenía todas las razones del mundo para no irse a la tierra de los israelitas y no volver a buscar a Dios. Porque Ruth no era hebrea, Ruth era gentil. Pero, amados hermanos, ella sabía que había un Dios grande. Durante su estancia con Elimelech y con Noemí, ella aprendió que Dios era un Dios grande, era un Dios bueno, era un Dios maravilloso. Ella vio algo que le hizo tener la convicción de un Dios vivo. En Ruth no vemos la sombra de amargura. No vemos un rasgo de tristeza. No vemos un rasgo de decepción de Dios. Ese Dios que le enseñó con toda seguridad Noemí y Elimelech a honrarlo. Ese Dios ella lo conoció y dijo: nunca te fallaré, Señor. Estoy pasando por una situación difícil, pero me voy a levantar. Y así lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. No renuncies nunca. No renuncies a tu fe. No renuncies al Señor. Allá en el cielo no habrá más llanto ni más dolor. Pero escúchame, nunca culpes a Dios. Nunca le eches la culpa. Cuando te sientas atribulado, dile: Señor, tú sabes lo que tienes preparado para mí. Tú conoces el propósito para mi vida. Recuerda, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? No trataré de convencerte de que esas cosas no duelen, porque sí duelen. Han habido momentos en mi vida en los cuales he tenido que llorar, en los cuales mis hijos me han tenido que ver llorar, en los cuales mis hijos me han tenido que ver en el piso. Pero yo sé que siempre tengo un Dios que me levanta, que me vuelve a levantar. Las cosas de la vida que son difíciles nos hacen llorar, nos hacen estar a veces confundidos, pero no desesperados. Corrie ten Boom dijo: necesitamos creer que Dios es bueno, aunque la vida a veces te lance razones para creer lo contrario. Esa mujer pasó muchos años en la prisión en Alemania por predicar el evangelio, pero ella nunca se desesperó. Mi Dios es bueno. Y último y tercera cosa que te puede alejar de Dios son las dificultades de la vida. Segunda de Corintios 11:22 dice: ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, peligros en las manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Tal vez usted tenga una lista de problemas, pero tu lista no se compara con esta lista. Este hombre había pasado por situaciones
de completa adversidad, pero él nunca se dio por vencido. Yo no sé cuántos de ustedes se han quedado náufragos en alta mar. Yo no sé cuántos de ustedes los han apedreado. Quiero que alguien levante la mano por alguien que lo hayan apedreado y lo hayan dejado medio muerto por predicar el evangelio. ¿Alguien? Aquí hay alguien, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien lo metieron en la cárcel por predicar el evangelio unos 12 años? Nadie, ¿verdad? Pablo sí, y aún sabía que él no estaba destruido, en él había victoria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted recuerda la vida de José? José, un hombre, un siervo de Dios, un hijo de Dios, un hijo de Israel. Dice la palabra de Dios que un día sus hermanos lo metieron en una cisterna, y cuando alguien lo sacaron para venderlo a los madianitas y lo fueron a llevar a Egipto como esclavo. Él pudo haber dicho: Señor, ¿qué está pasando? El Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, un Dios poderoso, ahora me hace vivir como un esclavo. Y allá en Egipto dice la palabra de Dios que pasó muchos problemas. Lo metieron a la cárcel por una calumnia. Lo metieron a la cárcel y allí estuvo por varios años. Una ocasión le reveló un sueño al panadero y le dijo: cuando te restituyan a tu lugar, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Pues el panadero, ¿qué creen que hizo? Se olvidó de José y estuvo otros 2 años en la cárcel. Y ahí en esa cárcel fría él pudo haber dicho: Dios, ya no voy a creer en ti porque tú me has abandonado. Pero no lo hizo. Él sabía que estaba derribado, pero no destruido. Amado hermano, cuando tú sientas que ya no puedes más, tienes que tener la certeza de que Dios nunca te ha dejado, nunca te abandonará, nunca te desamparará. Él siempre te cubrirá con su mano de su justicia. Probablemente en un punto del tiempo José pudo haber pensado: creo que no vale la pena seguir a Dios. Pero sacó esa imagen de su mente y dijo: voy a seguir a Dios. Probablemente Noé en un punto del tiempo se sintió descorazonado. Probablemente Moisés, con todos los problemas que recibía por guiar al pueblo de Dios, se sintió triste porque las cosas no funcionaban. Probablemente Abraham, en una tierra desconocida, se sintió solo, pero su fe nunca falló. Y todos ellos están en el salón de la fama como hombres de fe. Que tu nombre también esté escrito en el salón de la fama, porque, amado hermano, tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, eres un hombre de fe. El Señor nunca te va a dejar. Pónganse en pie en esta hora, mis amados hermanos, y tengan la certeza de que Dios estará con ustedes todos los días de su vida. Derribados, digan conmigo: derribados, pero no destruidos. Nunca te sientas destruido. Que ni el pecado, ni las tragedias, ni los problemas de la vida te alejen de Dios. Sigue adelante. Muchas veces he sentido ganas de colgar los tenis, de colgar los guantes, pero no lo voy a hacer. Seguiré adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos alabando y glorificando el nombre